medida de aseguramiento deprecada por la Fiscalía. El abogado del señor Diego Alberto Regino Bolaños, por favor. Muchas gracias, señoría. En cuanto a la medida de aseguramiento que manifiesta la Fiscalía, tengo varios puntos que quiero tocar en cuanto a esta petición, su señoría, para solicitarle a usted como juez de control de garantía frente a mi prohijado, y es que me opongo rotundamente frente a la medida que solicita la Fiscalía. ¿Por qué? Porque, muy bien dicho, ella nos ha manifestado, la delegada de la Fiscalía, frente a la inferencia razonable sobre a futuro. Precisamente esa obligación del operador judicial frente a efectuar un juicio suficiente sobre ese análisis, sobre esa palabra, bien dicha, si a futuro. Precisamente todos los delitos de nuestro sistema penal acusatorio precisamente acobijan ese digámoslo así, ese verbo, eso que ha generado, esa obligación que ha generado el operador judicial, para que se configure unos requisitos que prácticamente ha manifestado la Fiscalía frente al artículo 307 del Código Penal, frente si hay la posibilidad en esa inferencia razonable de atentar contra la víctima, de obstruir el debido proceso, de no comparecer a las audiencias que le hagan a llegar. Frente al punto de la seguridad de la sociedad y la víctima, tenemos que erradicar que mi prohijado no vive en Bugalagrande ni en Tuluá, sino que precisamente se radica en Cali. Por lo tanto, no veo ni objetivamente ni subjetivamente, bajo la inferencia razonable que manifiesta la Fiscalía, de que exista un peligro para la comunidad o para la víctima, precisamente porque mi prohijado no reside en la ciudad de Bugalagrande, sino que reside en la ciudad de Cali. Por lo tanto, está bastante lejos de poder ingerir frente a esa inferencia razonable de una posible atentado frente a la comunidad o la víctima, en este caso de la comunidad de Bugalagrande. Ahora bien, en cuanto a lo que ha tocado la Fiscalía frente a ese punto que fue muy interesante de si a futuro, precisamente su señoría, usted como juez de ese control constitucional debe analizar esos requisitos que en realidad generen si existe la necesidad de imputar esa medida de aseguramiento, porque algo que manifestaba la Fiscalía que me parece excelente que estemos actualizados, precisamente nació la ley 1760, del cual le dio el aval ahora a la ley 1786, y es en su parágrafo 1 y 2, pero antes de mencionar eso, para que quedemos claros frente a la vigencia, en su artículo 5, esta ley, luego la repito, 1787 del 1 de julio del 2016, dice que la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y derogada todas las disposiciones que le sean contrarias los términos a los que hacen referencia al artículo 1 y el numeral 6 del artículo 2, que incluso es incluyente. Entonces se lo leo de la siguiente manera, su señoría. En ese artículo 1, en el parágrafo 2, dice: las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe, en este caso la Fiscalía, ante el juez de control de garantía, que las no privativas de la libertad resulten insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Mi pregunta es: el legislador en el artículo 307 dio un abanico extenso frente a la medida de aseguramiento y sencillamente siempre la Fiscalía logra solamente refutarse sobre el literal A de ese artículo 1 del 307, pero nunca logra decir: ¿será que no puedo probar la necesidad y la urgencia en realidad de que existe la medida de aseguramiento, como lo dice aquí, la no privativa de la libertad? Porque finalmente no se puede lograr irnos exegéticamente a la norma cuando precisamente antes del artículo 307 el 306 manifiesta que debe ser una medida urgente y necesaria? Entonces, su señoría, usted como juez de control de garantías que ve un abanico en el 307 de solamente de que existe A, privativas de la libertad, B, no privativas de la libertad, pero la Fiscalía siempre
trata de sencillamente imponer o solicitar unas no privativas de la libertad, pero nunca se logra evidenciar por qué no el imputado o quien se acusa o quien finalmente está indiciado en este proceso y obviamente en una audiencia preliminar que es bien corta, ¿por qué no tiene esa persona que acaba de infringir un delito, en este caso sería el hurto a favor de mi prohijado, por qué no es urgente o por qué no es necesaria las medidas de las no privativas de la libertad? Si precisamente incluso mi prohijado se puede someter a un mecanismo de vigilancia electrónica, puede firmar un acta de compromiso con usted como juez de control de garantías. Y precisamente por eso la ley 1786 de 1 de julio nació precisamente para que el fiscal pruebe esa urgencia, esa necesidad de la pena, de por qué no es necesario de que no se imponga las no privativas de la libertad. Por lo tanto, su señoría, a favor de mi prohijado, abogo que no necesariamente uno tiene que imponer una medida de aseguramiento de privación de la libertad, sino que precisamente puede optar por otras garantías constitucionales, que son las no privativas de la libertad, y esas incluso vienen varios numerales, que son 9 numerales de ese literal B, donde es como una opción al legislador dentro de la inferencia razonable, objetiva y subjetiva de lo que ha tocado la Fiscalía, poderle imputar si en realidad merece o no la medida de aseguramiento. Su señoría, yo hoy le quiero rogar en estos momentos de que precisamente bajo esa inferencia razonable y bajo la ley que en estos momentos he manifestado, traigo a colación en estos momentos una sentencia del Tribunal de Cali sobre la magistrada ponente Esperanza Durán Ariza, del acta número 48. ¿Sobre qué punto? Sobre el punto de que de acuerdo al arraigo familiar de mi prohijado, usted puede constituir de que su padre está fallecido, de que su madre en estos momentos está privativa de la libertad y de que en estos momentos usted puede analizar como juez constitucional de que estamos frente a una persona de marginidad y de pobreza extrema, que prácticamente bajo la necesidad él ha tenido que robar, él ha tenido que sustentar y mantenerse en estos momentos, primero como persona normal en el común de una sociedad, y segundo, mantener a su abuela, que en estos momentos ahora le haré llegar a la Fiscalía y en este caso a usted, esas condiciones de que en estos momentos ella como familiar y él como sobrino es la única persona que puede colaborarle a esas personas. Lastimosamente estas audiencias de preliminares no nos dan mucho aval para que nosotros como abogados, digamos, podamos, como hace la Fiscalía, que tiene en pronto un apoyo, que en este caso el policía captor y los informantes y todo eso, nos toca a nosotros, digamos, con las manos. Entonces, su señoría, yo le quiero decir con esto de que la Corte Constitucional no ha eximido de responsabilidad a las personas que en un grado de pobreza extrema o de marginidad tengan que ser justificables de que robó. Sí, yo bajo el vocero de mi representante quiero manifestarle a usted como juez de control de garantías, sí, mi prohijado hurtó, pero fue bajo un estado de marginidad, bajo un estado extrema de pobreza. Usted puede ver en ese arraigo familiar de que en estos momentos es una persona que está sola y que tiene que salir a la vida sola y que prácticamente no tiene ni padre, no tiene hermanos, en estos momentos solo constituye con una abuela que tiene 65 años de edad, que está enferma, incluso está registrada al CISBEN porque ni siquiera tienen EPS. Son personas de una pobreza tan extrema que se le puede garantizar a usted, su señoría, que bajo la parte subjetiva, porque sé que no puede ser objetivo, de que mi prohijado, bajo ese régimen, ha tenido que generar este tipo de delincuencia común. Precisamente, antes de tocar la sentencia, que le quiero manifestar frente a lo que le estoy peticionando, en el artículo 32 y 36 de nuestro Código Penal, ese estado de marginalidad fue cubierto incluso en nuestro ordenamiento legal, bajo esa ausencia de responsabilidad que usted puede identificar, que puede ser por fuerza mayor, caso fortuito o en su defecto sobre obra impulsado por un medio. Y yo puedo aquí en estos momentos, señoría, y bajo la confianza que me ha manifestado mi prohijado, es que él
bajo ese principio de marginalidad, bajo esa pobreza extrema, porque él me manifestó a mí y me dijo, abogado, porque lo primero que hago cuando lo veo, le digo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Que incluso hablé con los policías que lo tenían detenido acá y me decía, doctor, no tengo ni para un arroz, no tengo para comer, mi mamá está capturada en Jamundí, mi papá está fallecido, tengo una abuela, yo no estudio, yo no trabajo, ¿qué debe hacer? Finalmente uno quiere comportarse bien, pero finalmente cae en lo que no tiene que caer. Y es una pobreza extrema porque si usted puede ver, él en este momento está domiciliado incluso en uno de los barrios más calientes, digamos así, de la ciudad de Cali. Y yo le solicito, señoría, de que no es necesario, precisamente por la ley 1760 que le estoy manifestando, de que sencillamente sean las que se impongan las privativas de la libertad, sino que existen las posibilidades más allá de toda idea razonable de que se pueda optar por unas no privativas de la libertad, y por eso están 9 numerales para optar esa posibilidad. Bajo la sentencia que le había hablado del tribunal, en las consideraciones, incluso bajo la ley 750 del 2002, habla sobre si es necesario o no la modalidad de darle a un hombre o una mujer infractor ese papel que cumple pues bajo como cabeza de hogar o de sostenimiento del cuidado de hijos menores, familiares desprotegidos o incapacitados, ofreciéndoles la oportunidad que purguen la pena impuesta o la detención preventiva en sus domicilios, su señoría, mientras se ocupan de velar por la protección de su familia. Usted como juez constitucional puede ver y ser objetivo de que no es tanto darle un beneficio al que cometió el delito, sino que también hay que proteger o velar ese núcleo familiar que en estos momentos puede quedar desprotegido por ese estado de marginalidad. Incluso él se puede pactar aquí con usted bajo un acta y un compromiso de buen comportamiento. Incluso ya sabemos que él no reside aquí en Bugalagrande, sino que reside en la ciudad de Cali, para que usted vea que no va a existir peligro para la comunidad, ni mucho menos peligro para la víctima, ni mucho menos va a interrumpir la justicia. Incluso mi prohijado está dispuesto a indemnizar a la víctima y poder hacer un muy buen preacuerdo, y eso le va a dar un aval muy grande para poder pertenecer a las posibilidades de una domiciliaria. Pero ¿por qué tenemos que ir a estas instancias desprotegiendo la vida familiar, o en este caso el bienestar de una abuela que por su edad, su enfermedad, el fallecimiento de un padre, una persona que no está, le ubica a él como digámoslo así, como un padre cabeza de familia dentro de una persona que por su edad, en este caso la abuela, está incapacitada para defenderse sola y necesita la ayuda, en este caso de su sobrino, para la subsistencia, su señoría? Recordemos que como así protege la Constitución los derechos de los menores, también igualmente la Constitución protege a las personas de tercera edad, como lo es en este caso, señoría. No es más, por lo tanto, solamente le solicito esa parte. Sí, muchas gracias. Bueno, está bien. Le iba a decir que estaba siendo reiterativo, pero ya terminó, está bien. Señor